las ganas de la sabiduría. Bueno, es algo bendecido, es algo hermoso mirar a las personas que están allí. Cuando tú miras a la persona que tienes allí al lado, puede ser un perfecto extraño. Puede ser una persona que pudiese estar en cualquier otro lugar, en cualquier otra circunstancia. Tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá pudo haber sido otra persona y no esa persona que tienes allí al lado. Tu hermano pudo haber sido cualquier otro individuo más malo del que tenemos, ¿no? Que todos los hermanos siempre decimos, el mío es re malo, pero déjame decirte que pudo haber uno más malo y Dios nos dio uno bueno. Y esto me gusta mucho porque con todo este tema hemos venido hablando de diferentes cosas. Y hoy, terminando esta serie, quiero centrarme en algo que pasa desapercibido en nuestras vidas, y es cómo influye nuestra comunicación en todo lo que nosotros venimos hablando. Cuando nosotros vemos la comunicación, el lenguaje, es algo increíble. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la herramienta que tú y yo usamos para comunicarnos con las demás personas. Hace algunos años que yo llegué a este país y obviamente he estado tratando de aprender el idioma. Ha sido un reto, y yo sé que todas las personas que somos inmigrantes ha sido un reto. Y para los hijos que nacieron en una cuna aquí, su primer lenguaje es uno y sus papás siempre se intentan comunicarse ¿en qué? En otro lenguaje, ¿no es cierto? Y a veces hay como una fricción. A veces hay como algo que no entendemos porque el lenguaje tiene la virtud de acercarnos o de alejarnos. ¿Quieres que te dé un ejemplo claro de esto? Cuando tú vas a un evento, y en mi caso tu primera lengua es A, inmediatamente tú vas a sentarte en la mesa donde tú escuchas el lenguaje A. Y te sientes, y puede ser tímido, puede que no te guste hablar con las demás personas, puede que no te guste socializar, pero la primera barrera se cae cuando tú escuchas algo que te conecta con ese individuo. Las personas que por otro lado están en un idioma B, pues obviamente van a buscar a su estilo de persona. Sí, en la familia nosotros tenemos aquí personas que hablan los dos idiomas, pero pues obviamente tú empiezas a identificar quiénes andan con quiénes. Y entonces uno va a las reuniones familiares y ve a los grupitos. Entonces el grupito de allá. Y a todo eso tú y yo le sumamos más cosas, porque hay muchas cosas que nos conectan. El lenguaje es una de ellas, pero la experiencia también es otra de ellas. Todos los jóvenes que estamos acá podemos ver y podemos saber cuando llegamos a la casa y vemos el grupito de los que hablan y que tienen más de 50, están allá hablando de historia. Están allá hablando y en mis años, ¿se acuerda cuando el presidente no? Y la política y no sé qué. Y el resto de los muchachos como que no saben cómo se llama el presidente. No tenemos idea de quién es el nuevo presidente, porque las cosas nos unen. Y es algo mucho más profundo. Ahora, cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, Dios utiliza la comunicación de la misma manera que tú y yo utilizamos la comunicación, pero no solo Dios lleva la comunicación a un nivel práctico, sino que le da algo mucho más profundo. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú eres una persona que comunica, así estés callada. ¿Qué quiere decir eso? Miremos, les voy a dar permiso. Vamos a este servicio, vamos a estar mirando mucho a la persona que tienes al lado y te doy permiso de que le eches una ojeada y júzgala. Mira cómo está vestida y mírale el cabello, cómo está. Mira, las damas podrán mirar quiénes están maquilladas, quiénes no están maquillados. Los varones pueden decir, uy, este muchacho hizo esto, este otro muchacho, este tiene medias así, este tiene medias acá. Todo lo que tú y yo hacemos comunica algo. La ropa que elegimos está comunicando algo. Los gustos que tú tienes comunican algo. Las decisiones
que tú tomas comunican algo a las personas que tienes a tu alrededor. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué quieres comunicarle tú a las personas que están al lado tuyo? Muchos de nosotros, y en especial los hijos, tendemos a comunicarnos de maneras extrañas porque creemos que nuestros padres entienden que los amamos, pero nuestra comunicación con ellos no, como que no hace el clic y no se entiende. Los esposos muchas veces pretenden que la otra persona entienda lo que tú estás tratando de comunicarle. Tú le estás tratando de comunicarle a tu esposa, a tu esposo que lo amas, que la amas, pero tus actitudes, tus decisiones, inclusive tus gustos, comunican muchas veces lo contrario. Así que Dios nos pone mucho énfasis en cómo nos estamos comunicando. Dios no solo lleva la comunicación desde un punto práctico que me encanta. ¿A cuántos les gustan las cosas prácticas? A mí me encantan los muebles que solo son 2, 3 piezas y salió, porque es práctico. Cuando yo tengo que armar un mueble y tiene 1000 partes y los planos, las instrucciones, es una hoja que tú llega en el empaque así de chiquita y empiezas a desdoblar, a desdoblar, a desdoblar y termina una cosa gigantesca. A mí me estresa porque me encantan las cosas prácticas y Dios es práctico contigo. En muchas ocasiones en la Biblia te dice, di esto, di aquello, no digas esto, no digas lo otro. Es más, la palabra de Dios, por ejemplo, dice, quita de tu boca toda maledicencia. No estamos hablando solo de groserías. Estamos hablando de que tú te la pasas juzgando, que tú te las pasas criticando, que tú te la pasas diciendo cosas que no deberías decir. Dice Dios en su manera práctica, dice, antes más que solo esté en tu labio palabras de alegría, de gozo, de gratitud. Pero nosotros no, como que nos cuesta un poco eso. Dios toma esa practicidad y le mete una profundidad mucho más importante, que es lo que hoy yo quiero que tú y yo veamos. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia a Santiago. Santiago capítulo 3, versos 5 al 12. Es algo que hemos leído, es algo que hemos estudiado, es algo que nos han predicado y que hoy nuevamente se va a volver a predicar, pero espero que el Espíritu sea hablando a tu espíritu, que no sea yo, no sean mis palabras, sea el Espíritu el que hable. Dice Dios, lo trascendente, el poder que hay en tu palabra. Dice verso 5, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Ustedes la pueden estar viendo diferente porque yo tengo una versión diferente, pero dice así, así también solo una chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Cuando yo leo esto, Dios no solo nos está diciendo, ven, oye, deja de hablar mal, deja de decir groserías, deja, en Colombia diríamos, deja de echar madrazos. Deja de hacer eso. Dios no solo nos está diciendo eso, Dios está siendo enfático con algo y dice, mira la lengua,
En este es una analogía que estamos hablando, ¿no? Porque no es la lengua literal, es la palabra que nosotros estamos hablando. Dice, la palabra es algo muy pequeño, pero que da discursos gigantescos. Dice, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Alguna vez has estado en alguna pelea con tus hermanos, con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Y tú sabes la palabra que va a encender los ánimos y tú estás esperando el momento para arrojarla como esa bomba nuclear en medio de la pelea, porque sabes que apenas digas esa frase, apenas digas esa palabra, se acabó y se volvió todo una cosa terrible. Todo el mundo tenemos esa habilidad, todo el mundo tenemos ese poder, porque Dios nos está diciendo, no es solo que tú hables bonito, es que dentro de ti, en la manera en que tú hablas, hay algo más profundo, hay algo mucho más sutil. Dice allí en este verso que la lengua, me parece irónico porque dice que la lengua está encendida por el mismo infierno. ¿Alguna vez usted ha leído eso? A mí me parece algo como que, uy, ¿cómo Dios está diciendo eso? Ahora, cuando tú lees en este verso, la palabra infierno no es el mismo infierno que tú y yo estamos pensando. Mira a la persona que tienes al lado y pregúntale, ¿qué infierno estás pensando? Todo el mundo piensa el infierno allá con el diablo, con el tridente, con los demonios corriendo por todo lado y castigándole a todo el mundo y todo eso, pero no es ese infierno al que nosotros estamos hablándonos, o por lo menos la persona que está escribiendo esto no está utilizando este vocablo. Este vocablo infierno viene de una traducción de un lugar. ¿Cuántos saben que los nombres tienen significados? Muchas veces yo hablo con las personas y te preguntan, bueno, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo X. Y la segunda palabra, en algunos, los que están ya un poco más viejitos, ¿no? A los jóvenes no nos interesa eso, pero a las personas mayores le pregunta, ¿y qué significa tu nombre? Esperanza, fe, princesa del desierto. Bueno, salimos con un poco, ¿no?, de cosas y yo pregunto, ¿y quién le dijo todo eso? Pero en fin, esta palabra en este lugar viene de una ciudad, así como Belén tiene un significado, así como Betel tiene otro significado. Cuando tú lees en la Biblia y Jesús fue camino a Jerusalén, no le dicen y Jesús fue a la ciudad de luz o la ciudad de paz, dicen Betel, porque todo el mundo entiende lo que es Betel. Cuando el escritor escribía y decía, la lengua está encendida por el fuego del infierno. El infierno en este texto era una ciudad que se llamaba Gaena. ¿Qué quiere decir esto? Se pone interesante. Hoy va a ser historia, hoy va a ser de todos. ¿Qué es lo primero? Vamos a hacer ejercicio que me encantan. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra Las Vegas? La primera es más, tiene un eslogan. La ciudad, y se lo saben, ¿verdad? Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, Señor Padre. Repréndelos tú. Todos entendemos exactamente ese dicho. Todos entendemos lo que Las Vegas significa. Pues déjame decirte que Gaena era un lugar con una historia extremadamente oscura. En el Antiguo Testamento, muchos años antes de que este verso se escribiera, hay unos textos bíblicos que nos dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba en pelea con otros pueblos y otras naciones. Los amalecitas, un poco de pueblos, pero había uno de esos pueblos que tenía un Dios al cual nuestro Dios le dijo a sus hijos, a su pueblo, ustedes van a ir a exterminar a ese pueblo por las atrocidades que hacen. Ese pueblo tenía un Dios que se llamaba Moloc. Y algunos, los estudiosos de la palabra, las personas que hemos crecido en una iglesia ya saben quién es Moloc. Pero para los que no saben,
Moloch era una deidad terrible. Le exigía a sus feligreses, a sus adeptos, que lo adoraran a través de sacrificios humanos. No gran cosa, ¿verdad? Porque muchos dioses piden exactamente lo mismo. ¿Cuál era la particularidad de este dios? Ellos construían, hagan de cuenta, como un toro de oro completamente gigante. Imagínense acá en este espacio un toro como el de Wall Street, ¿ok? Así, grandísimo, con la barriga completamente vacía. Y entonces, ¿qué hacían? Metían a los niños dentro de ese toro, cerraban la compuerta y en la parte de abajo eso tenía brasas de fuego, carbón. Y dice la historia que entonces se alineaban los percusionistas, se alineaba el equipo de adoración y empezaba con el tum, 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 y empezaban a echarle fuego al toro. ¿Qué pasaba? El metal se calentaba y literalmente ¿qué? Cocinaba a los niños dentro del toro. Y entonces Dios dijo, es una de las cosas, pero para que ustedes vean cómo es de interesante todo esto, Dios en el Antiguo Testamento en una de las ocasiones le dice al pueblo de Israel, nos vamos a ir en guerra contra ellos, porque no soporto esta injusticia y esta maldad, esta podredumbre que están haciendo. Y dice Dios, van y van a exterminar a todo el mundo, niños, mujeres, animales, todo va a morir porque ellos son una ciudad que literalmente está inmersa en eso. Dice en los libros de historia que se podían escuchar y que cada que los niños gritaban dentro del animal, los ministros de alabanza le daban más duro a los tambores para opacar las voces de los niños gritando. ¿Ustedes se imaginan eso? Ok, estamos hablando de esa ciudad y esa ciudad vivió, siguió, Dios la exterminó, después volvieron a salir y esa es la ciudad después donde... ¿Alguna vez ustedes han visto esas películas épicas donde hay batallas de miles de personas? ¿Sí? ¿Ustedes han visto alguna película de esas, no? De vez en cuando yo también veo ustedes. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado y qué hacían con todos los cadáveres que aparecían en esas guerras? Uno veía en las películas o en Discovery Channel, lo que ustedes quieran ver, History Channel, esas peleas de miles de soldados donde quedaban los campos completamente ¿qué? Llenos de cadáveres, llenos de muertos. Pues, ¿qué hacían las ciudades? Cogían los cadáveres y se iban a esa ciudad que se llamaba Gaena y había un pozo dentro de esa ciudad donde los botaban y ahí quemaban los cadáveres de los criminales, de los que morían y no tenían familia y no eran enterrados por sus familias, obviamente todo lo pútrido, los animales en descomposición que estaban por ahí, todo lo iban a llevar ¿a dónde? A Gaena. Y dicen que Gaena se convirtió en una ciudad donde se quemaba todo eso todos los días. ¿Ustedes se imaginan entrar a una ciudad donde hagan eso todos los días? ¿Ustedes se imaginan el olor que debe tener esa ciudad? ¿Alguien alguna vez, los que venimos de Colombia, hay ¿cómo se llama? El botadero de Doña Juana, creo que es la cosa. Hay un botadero de basura o hay un río muy famoso que huele horrible y que tú vas por allá y tú no puedes respirar porque te impregna ese aroma. Yo no sé si ustedes alguna vez han experimentado ese olor, esa cosa pútrida que se te queda aquí clavada. ¿Ya tenemos una imagen más clara? Eso es lo que estaba diciendo el escritor. Todos nosotros pensamos en que el infierno era el lugar donde el diablo está y el diablo está haciendo esto, el diablo está haciendo lo otro. No, Gaena representaba el destino de cada una de las malas decisiones que podía tomar un hombre en su vida. Cuando las personas iban a Gaena, todo el mundo sabía que esa persona no tenía futuro, tenía muerte absoluta, no tenía nada que hacer. Y eso es lo que dice Dios cuando está hablando acá. La lengua está llena de eso, llena de
todas las malas decisiones que tú y yo podemos tener. Ahora, me impacta porque sigue diciendo, ok, tú tienes eso allí. Y dice, ¿y cómo pueden nuestros mismos labios bendecir a Dios y maldecir a su creación? Dice, ¿cómo pueden los mismos labios, o en el ejemplo que él lo está dando, cómo pueden la misma vertiente de agua dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo? La respuesta fácilmente es, no se puede. Por eso Dios dice que tú y yo tenemos que morir a nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice que cuando tú y yo nos acercamos lo suficiente y estamos expuestos ante la presencia de Dios, Dios te cambia. Dios quita eso de ti, esa gaena que hay en nosotros que nos quiere hacer destruir todo eso. ¿Ustedes alguna vez han curioseado? O bueno, en la época donde yo era más teenager, las personas como se peleaban y se agarraban por Facebook en los comentarios. Hoy en día es Twitter, ¿no es cierto? Las personas se pegan, o sea, tú puedes ver la maldad, tú puedes ver la gaena que está diciendo el escritor, simple y llanamente mirando un muro de Facebook de una persona controversial, sea de un lado o sea del otro. Inclusive entre mismos cristianos se arrancan a decir unas barbaridades sin darnos cuenta de que dice Dios, ¿cómo puede pasar esto? Quiero decirte que Dios aquí nos está hablando de que la palabra tiene dos cosas supremamente importantes. Hay dos tipos, digámoslo de esta manera, no quiero sonar astral, pero para que me entiendan y para poder ejemplificarme mejor, hagan de cuenta que hay dos frecuencias. Una frecuencia que es resonante y una frecuencia que es disonante. ¿Saben qué es una frecuencia disonante? Cuando yo desconecto un cable acá, va a sonar horrible. Pero cuando yo toco, esto es resonancia, que suena un poquito grave. Hágame un poquito más para acá. Resonancia. ¿Qué es esto? Disonancia. Ahora, Dios dice que cuando tú y yo hablamos, tú puedes ser resonante o puedes ser ¿qué? Disonante. Cuando tú te comunicas, tú puedes resonar con Dios o puedes disonar a lo que Dios está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios habla, ¿qué habla Dios? Dios habla verdad. Dios habla misericordia, Dios habla justicia, Dios habla hermosura. Mira a la persona que tú tienes al lado, atrás, donde quieras, y pregúntale, ¿qué hablas? Constantemente es queja. Ay, este dolor que no me deja. Ay, este problema que no me deja. Ay, mis papás que no me dejan hacer esto. Ay, mi mamá. Ay, mi esposo que no me deja hacer lo otro. Mi jefe que no considera que yo estoy haciendo eso. ¿Qué sale por tus labios constantemente? Lo mismo que salen por los labios del Señor. Y estamos resonando en verdad, estamos resonando en justicia, estamos resonando en hermosura, o por el contrario, estamos disonando en todo lo que decimos. Cuando ustedes ven en Génesis, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero en Génesis Dios nos muestra la introducción de la palabra hacia el hombre. Dice que Dios empieza allí, está en un momento y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, como nuestra semejanza, y señoree y ta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado eso? Yo creo que es bien normal, ¿no? Pero ¿qué es lo importante y qué es lo que impacta? Dice Dios, y dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz se creó. Y dijo, haya extensión en los cielos
Y después dijo, y hayan aves, y hayan animales, y haya esto, y haya esto. ¿Qué característica hay en esa pequeña historia que estamos viendo? Mira a la persona que tienes al lado y dile, Dios dijo. ¿Alguna vez tú te has preguntado por qué Dios tuvo que decir? Dios lo hubiese podido pensar, ¿no? Porque ¿qué limitaba a Dios de crear todo lo que existía con su mente? Dios nos quería mostrar que en tu boca y en mi boca y en la boca que Dios está hablando hay poder. La palabra tiene poder y dijo Jesús, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Sea la vida y fue la vida. Y después, ¿qué dice? Que es lo más impactante en Juan. Dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra se hizo ¿qué? Carne. ¿Sabes yo que estoy viendo? Que muchas de esas palabras que nosotros hemos dicho y que nos han dicho se han vuelto carne. ¿Sabes cómo? Porque nosotros pensamos esto como de una manera muy gnóstica, muy astral, la palabra se hizo carne. Muchos recibieron solo palabras de tú eres un fracasado, bueno para nada. ¿Y qué pasó con esa palabra? Se hizo carne y se convirtió en lo que eres hoy y lo que soy yo. Tú eres un bruto inepto. Tú eres alguien que no va a salir adelante. Tú no sirves para nada. ¿Y qué pasó con esa palabra? Se hizo realidad. Y esas personas que vemos allí afuera caminando, que son drogadictos, buenos para nada, son personas que convirtieron una palabra en carne. Porque tú y yo tenemos poder. Tu palabra y mi palabra puede crear o puede ¿qué? Destruir. Mira a la persona que tú tienes al lado y dile, ¿qué estás haciendo con tu palabra? Cuando yo veo esto, me impacta porque estamos hablando de un Dios que promete, un Dios que dio su palabra y te dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y nosotros vemos eso como una simple ¿qué? Palabra. Lo que no estamos viendo es que la palabra tiene el poder de crear una realidad completamente diferente a la que tú y yo estamos esperando. Pregúntate, ¿cómo estás hablando hacia tu propia vida? Y yo sé que muchas veces puede sonar ridículo porque la mayoría de nosotros no nos hablamos a nosotros mismos. La mayoría de nosotros no decimos, y esto no es actitud positiva, esto no es poder mental, esto no es nada de esa basura. Pero la mayoría de nosotros no nos levantamos y le decimos, Dios, gracias porque hoy va a ser un buen día. Lo primero que nosotros hacemos al levantarnos es, ¿por qué tengo que madrugar? ¿Por qué tengo que levantarme e ir a trabajar? ¿Por qué tengo que seguir con este matrimonio que no me gusta? ¿Por qué tengo que seguir con esto? ¿Por qué no nos levantamos y creamos? Dice la palabra del Señor. Hay una historia donde un profeta estaba en un valle y él veía muchos huesos en el piso y él no entendía lo que estaba viendo y Dios le decía, ¿qué le decía? Habla. Mira a la persona que tienes al lado y dile, habla, habla. La persona le decía, Dios le decía a esta persona, profetiza. La pregunta es, ¿profetizar qué? Muchos de nosotros queremos escuchar el santo y poderoso. Y aquí el Señor dice, serás grande y bendecido, poderoso, nadie te podrá hacer frente. Y queremos que las luces cambien y que se escuche un estruendo de voz. Pero ¿sabes qué es profetizar? Profetizar es decir, Señor, tú estás conmigo. Tú has prometido que no me vas a dejar. Tú has prometido. ¿Ustedes escucharon o entendieron lo que estábamos cantando el día de hoy? La primera canción decía, danzo en cada temporada. Díganme en cuántos podemos danzar cuando alguien está enfermo. ¿Cuántos podemos danzar cuando las situaciones no están bien? ¿Sabes? Cuando tú lees la Biblia, Dios le dice, mira, al huérfano canta. Le dice a la viuda,
gózate. Y yo sé que algunas vidas sí se van a gozar. Entonces pongamos otro ejemplo, porque ese es fácil. Pero él dice, Dios está contigo en todo momento. Mira a la otra persona y empieza a crear esa realidad en su vida. Y míralo y dile, Dios está contigo. Así no lo queramos ver, así lo queramos, así las frecuencias que están a nuestro alrededor nos golpeen. Nuestro Dios está con nosotros. La realidad que nosotros creamos cambia cuando nosotros la empezamos a ¿qué? Confesar. Por eso tú y yo tenemos que levantarnos y decirle, yo voy a crear mi futuro. Y no es crearlo, como les decía, de una manera mágica. Es cada mañana que te levantes, le dices, Dios, gracias por este día, porque va a ser el mejor día que yo pueda tener. Por eso, uno de los versos que más me gusta es el que dice, este es el día que ha hecho el Señor. Mira a la persona que tienes al lado y dile, es hoy. No es mañana, no es cuando vayan a mejorar las situaciones, no es cuando lleguen las vacaciones, no es el lunes, porque como el lunes es el primer día de la semana, entonces siempre ponemos el mismo ejemplo. El lunes arranco la dieta, el lunes arranco el ejercicio, el lunes voy a tratar de ser mejor persona. No, ¿por qué el lunes? Es hoy, es ahora. Tienes poder en tus labios. ¿Qué estás haciendo con ese poder? El mismo poder que está en Cristo y que lo levantó entre los muertos está en ti y en mí. Y tú y yo podemos crear o destruir. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? Para mí esa es la promesa más grande que Dios nos ha dado. Y es que tú y yo podemos crear de la misma manera que Él creó. El problema es que estamos decidiendo crear cosas que nos están destruyendo. Cuando el drogadicto allá en la calle se está inyectando, él está creando su realidad, su mundo y su perdición. Cuando tú, amado hijo, llegas a tu casa y no valoras lo que han hecho tus padres y lo das como por bien servido de que ellos tienen la obligación de hacerlo, tú estás creando un futuro que Dios no permita que se repita. Cuando tú y yo lleguemos a la edad de tener nuestros propios hijos y digamos, ahora entiendo a mi papá, ahora yo entiendo cómo yo era y lo que decía y lo que no decía, porque el quedarse callado está comunicando algo. El quedarse quieto está comunicando algo. La mejor promesa que Dios nos ha podido dar es que tú y yo somos hechos a la imagen y conforme a la semejanza de Dios para señorear, para dirigir, para gobernar. Pero hemos dejado ese rol a un lado por enfocarnos en las disonancias que hay. No me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, esto me parece horrible, esto está mal, esto está bien. Empieza a resonar con Dios. Cuando ustedes miran el espectro del sonido y ustedes ven las frecuencias disonantes, ustedes ven que las frecuencias disonantes tienen la particularidad de que la frecuencia dominante coge el control de toda la gama espectral y todas se manejan de esta manera. Todas van así, fluyen. Te pregunto, ¿tú sientes en tu vida que tú estás fluyendo con Dios? ¿O sientes que te estás yendo a golpes y tropezones con Dios? Si tú sientes eso, déjame decirte que creo que tenemos que empezar a resonar más con Dios. Nuestra vida cambia cuando resonamos con Dios. Y yo no estoy diciendo que todo va a estar bien mágicamente, no. Tú lees las cartas paulinas y este individuo en una cárcel, después de ser azotado, después de estar allí sufriendo, le escribe a la iglesia y le dice, mira, porque todas mis prisiones son gloria para Dios.
porque todo mi sufrimiento es grato olor a mi Dios. ¿Será que tú y yo podemos decir eso con nuestras vidas? No nos gusta decir eso, ¿verdad? Pero mira a la persona que tienes al lado porque no me importa. Y dile, tu sufrimiento le debe dar gloria a Dios. Cantábamos en las victorias, pero en las derrotas también. En lo más alto, en lo más bajo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Iglesia, es tiempo de que creemos una mejor realidad. Porque Dios nos ha prometido que nos va a respaldar. Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más necesitamos? Porque si necesitas más, creo que tienes que ir a buscar otro lugar, otra religión, yo qué sé. Porque si necesitas más de lo que Dios ya te ha dado, no va a haber nada que te sacie. Cierra tus ojos por un instante, amada familia.